Bueno, eh, ¿qué tal? Buenas noches a todos los que están poco a poco entrando a esta plática que va a ser interesante y divertida sobre la película Intensamente 2 y sobre algunos conceptos de la adolescencia. Voy a presentar a nuestra primera eh, ex- expositora, que es la doctora Delia Hinojosa Mavisca. Ella actualmente es tesorera de la mesa directiva de la Asociación Psicoanalítica Mexicana, es psicoanalista en funciones didácticas y además es psicoanalista de niños y adolescentes con una amplia experiencia en trabajar con niños y adolescentes. Te doy la palabra, Delia. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Es de noche, pero vamos a tratar de que vamos a hacer esta presentación muy divertida. Yo les traigo algunos personajes de Intensamente con los que juego con mis pacientitos, pero en especial, vean qué belleza de muñequitos. O sea, son una maravilla. Y este es un encanto. Pero bueno, hoy voy a hablar específicamente de dos, que es el aburrimiento y la alegría, ¿sí? Que pareciera que estamos en oposición, ¿no? El aburrimiento y la alegría. Y voy a tratar de hablar primero de ennui o el aburrimiento, ¿sí? Bueno, todos sabemos que la película de Intensamente, como somos muchas expositoras, voy a tratar de hablar rapidísimo. Mm. La adolescencia a la que nos enfrentamos, la adolescencia de Riley, la etapa de la adolescencia es un momento de la vida en donde está principalmente marcada por profundos cambios, ¿sí? Es muy complejo. De un momento de tranquilidad, de aparente apacibilidad que se vive en la latencia, que es la etapa anterior a lo que es la adolescencia. El niño entra a la adolescencia y entra como en un maremoto de emociones, ¿no? Ya Riley, desde el principio de la pubertad, empieza a sentir cosas, cambios en su cuerpo que hasta ese momento eran total y absolutamente desconocidas. Esa aparente tranquilidad, estado de enamoramiento hacia sus padres, hacia sus amigos, de repente lo pierde todo y entra a un torbellino. Aparecen dos afectos muy importantes, que es el aburrimiento o el tedio y la alegría. Yo quiero hablar de el tedio, el aburrimiento, que en esta película se muestra como un fenómeno complejo que va más allá de la apatía. Es normal que todos sintamos apatía, pero en este caso, el aburrimiento del que nos habla la película, que es representada a través de su personaje Ennui, es un aburrimiento que marca y que puede ser vista desde un espectro. A mí me gusta mucho hablar del espectro, un espectro donde el aburrimiento puede llevarnos a aspectos positivos, como Winnicott lo mencionaba en su famoso escrito de su capacidad para estar a solas. Él decía que parte importante para que el niño aprendiera y desarrollara ciertas capacidades era entrar en un momento de aburrimiento, que sería el espectro más creativo, que el niño pueda trabajar con este aburrimiento y pueda construir un espacio creativo, ¿no? Y bueno, a mí me gustaría hablar, por ejemplo, de cómo en este momento de la vida, de la adolescencia, donde el chavo está en una serie, de acuerdo a la teoría freudiana, de reactivación de los conflictos infantiles y la búsqueda de una identidad, el chavo se siente confundido, se siente aburrido, se siente que no cae en una especie de letargo. También es importante que podamos entender que ya Freud en sus escritos, sobre todo en su escrito en relación a las pulsiones y a tres ensayos de una teoría sexual, nos hablaba de ciertas defensas que ocurren y que a veces el aburrimiento podría ser vista como una defensa para no entrar a la elaboración de estos cambios psíquicos que se viven.
Otro aspecto importante por lo cual el niño, el chavo, el adolescente se puede estar defendiendo a través del aburrimiento, estamos hablando ya de la fase del aburrimiento como defensa. ¿Sí? Podría ser del proceso de separación, individuación. Todos sabemos que el adolescente, una de las tareas más importantes que tiene que cumplir es alejarse de esas figuras parentales que hasta este momento lo eran todo, para empezar a relacionarse con nuevas figuras, ¿sí? Nuevas figuras de que, es decir, aunque el trabajo de la exogamia empieza desde la latencia, en este trabajo se hace más intenso y se hace más obligado porque el grupo de pares empiezan a tomar mucha importancia. Entonces, a veces los chavos, frente a esta dificultad que tienen de poderse alejar de las figuras primarias, pueden caer otra vez en fases de aburrimiento o aislamiento como una defensa para no entrar a este proceso psíquico, ¿sí? Ana Freud también describió esto. Ana Freud también habló del aburrimiento y habló de las defensas del yo, ¿no? Y que esta autora señaló que a veces la negación, el rechazo y la apatía pueden ser medios para protegerse de esos impulsos internos que en este momento, que sobrepasan la capacidad del yo y que en este momento de la adolescencia son tan intensos, ¿no? Otra de las cosas que también, siguiendo las ideas y siguiendo un poco a Green, también hablamos de la necesidad del adolescente de que entra en un espacio de vacío, de soledad, de aburrimiento, para poder resignificar personas, resignificar situaciones de la vida que le van a permitir darle una diferente, un diferente significado a las experiencias, ¿no? Son autores que hablaban de que era muy importante que este momento no se viviera como un vacío, porque ahí sí nos llevaría a algo más patológico, que sería el aburrimiento como patología, ¿sí? Sino que fuera un momento para el adolescente para hacer cambios, hacer resignificaciones que lo lleven a ir construyendo nuevos vínculos, nuevos espacios, nuevas maneras de sublimar los impulsos, ¿sí? Y bueno, estamos hablando también de los riesgos que tiene el aburrimiento, que ya estamos hablando del aburrimiento como patología. Hablamos del aburrimiento como algo constructivo que nos permite encontrar nuevas habilidades, el aburrimiento como defensa y el aburrimiento como peligro, como el que puede generar conductas disruptivas, el que puede generar conductas de riesgo, el que puede generar momentos de tedio, vacío, destrucción, que podría ser y generar en el adolescente una sensación de vacuidad que es tan riesgosa en este momento de la vida, ¿sí? Entonces, yo creo y yo les digo que el aburrimiento, los adolescentes que se aburren, puede ser una excelente oportunidad para los terapeutas, los pedagogos, los padres de familia, para poder entender qué tipo de aburrimiento está teniendo nuestro hijo. Y no nada más ponernos angustiados cuando el niño nos dice, el adolescente nos dice estoy aburrido, ¿no? A veces los adolescentes también están muy llenos de estímulos, de tal forma que cuando no están sujetos a tanta estimulación, caen en una especie de vacío, de una sensación de inocuidad que es importante que lo podamos hablar con nuestros adolescentes. Y la otra emoción que yo les quería hablar el día de hoy es esta, que es la alegría, ¿sí? Y la alegría es un personaje que aparece en la película con el nombre de Joy y que de alguna manera representa una emoción básica en la vida del ser humano y es indispensable este momento de alegría. Hoy en día vemos adolescentes que todo el tiempo están diciendo, es que no soy feliz, yo no soy feliz. Me voy a cambiar de escuela porque esta escuela no me hace feliz. Es que mi papá no me hace feliz. Y le preguntas, ¿cómo te fue en las vacaciones? No estuve feliz. Y cuando les preguntas, bueno, ¿y qué es estar feliz? O sea, ¿qué necesitas para ser feliz? No saben qué decir.
Y no saben qué decir porque la felicidad no es un afecto constante, es un afecto intermitente y que representa una cohesión del yo. Es decir, ¿qué se necesita tener para ser felices? Se necesita tener capacidad y se necesita tener un yo bien integrado para poder disfrutar de la vida y disfrutar de esos espacios felices, ¿no? ¿Qué ¿Qué tarea tiene la felicidad? Bueno, la felicidad genera un pegamento emocional que nos va a permitir también tolerar los otros grandes momentos de la vida, que son momentos de construcción, momentos de dolor, momentos de angustia, momentos de estar creando esto, y que para poder tolerar todo eso se necesita a mí me gusta decirle pegamento emocional, que son estos espacios gozosos, ¿no? Nos protege frente a la angustia, nos genera un rol integrador y que esto es muy necesario, ¿sí? En el contexto del adolescente, también la alegría nos permite tener una capacidad de resiliencia. ¿Cuánta gente? Y bueno, la cultura mexicana, que caemos mucho la broma, en los chistes, en las risas. A veces nos dicen que los mexicanos nos salimos de las malas con un buen chiste. Y es cierto, también nos permite la alegría, nos permite de alguna manera enfrentar situaciones de angustia que de otra manera no se podrían enfrentar. Y los adolescentes son expertos en esto, ¿no? Nos permite también tolerar a través de la amistad, los pares, las bromas, los juegos, esta tarea del desarrollo, que es la tarea de separación, individuación, ¿sí? Donald Meltzer, un autor que habló mucho de adolescencia y que incluso tiene un libro que se llama Adolescentes, decía que la alegría no suprime las demás emociones, sino que se encarga de abrir espacios para que exista la esperanza, la curiosidad, la creatividad, incluso cuando surgen momentos de mayor conflictos o angustias, ¿sí? Donald Mercer, también en su libro de adolescencias, hablaba de lo importante que el adolescente transcurra en diferentes estados emocionales. Él llamaba comunidades, que son comunidades del adolescente, pero también, a mí me gusta decir, por los diferentes afectos. No hay un adolescente que siempre esté alegre y no es sano que un adolescente siempre esté aburrido. O sea, el adolescente, como lo vamos a ver en esta presentación, pasa por diferentes estados emocionales y eso es lo más sano, que el adolescente aprenda a tolerar toda la gama, el abanico emocional que tenemos y los pueda manejar adecuadamente. Bueno, fue un micro resumen de todo lo que yo traía preparado para leer, pero bueno, hice una enorme síntesis para tardarme exactamente 15 minutos. Muy bien, gracias, Delia. Gracias por tus monitos y además decir que sí, ella actualmente es la tesorera de la presente mesa directiva, pero también es expresidenta de la asociación. Ahora voy a presentarles a Trixia Valle, a la maestra Trixia Valle, que pues la verdad es un gusto tenerla aquí porque desde otro punto de vista nos va a aportar también como conocimiento importante y relevante en relación a esta transición de pubertad a adolescencia. Y además ella es una muy famosa influencer, una influencer muy positiva, porque hay unos muy negativos. Afortunadamente ella es positiva porque da conocimientos, da guía para padres y su maestría, ella es comunicóloga y tiene una maestría en educación para la paz. Es conferencista y escritora de 18 libros publicados desde el 2002. Su libro más reciente y muy exitoso es el de Papás de algodón, hijos de cristal, que muchos quizás han leído, han escuchado, y ella también es pionera en estos temas de anti-bullying con la publicación de un primer libro que se intitula Ya no quiero ir a la escuela. Bueno, además ella encabeza
una organización de educación emocional que se llama EduTrix para apoyar a comunidades educativas en forma gratuita con empresas comprometidas en estos temas. Y he de decir que ya es ganadora del premio de selecciones del Reader's Digest en 2017, del Premio Nacional del Cuento en 2006 y en 2019 además recibió el galardón Mujeres de Excelencia. Te escuchamos, Trixia, bienvenida. Ay, gracias, Lola. La verdad es que para mí es un honor, o sea, estar entre tantas celebridades y pues personas que admiro tanto, Ruth, Delia, Lola, y bueno, sin duda todas las personas que están conectadas, que pues obviamente todos estos conocimientos que ustedes tienen más a nivel psicoterapeutas y todo este tema, pues es mucho más amplio de lo que yo puedo aportar, pero desde mi trinchera como autora, como observadora social del tema de papás de algodón, hijos de cristal, y relacionado con el tema de Intensamente, yo lo que veo es que hay una ola de envidia en el mundo, una ola constante y una ola espantosa de la espantosa envidia, ¿no? En donde realmente el celular, ahí está la tocaya de la envidia ahí con Delia, y realmente la sociedad se ha vuelto una sociedad envidiosa, porque al final esta chunche, o sea, como les digo en mis conferencias, esta es la culpable o la hacedora de la envidia, tanto de papás de cualquier edad, abuelitos, nietos, niños, jóvenes, chicos y de cualquier especie, porque cada vez que nosotros estamos viendo redes sociales, estamos, mira, está en el concierto de Luis Miguel y yo aquí con mocos y gripa en mi casa, guácala. Bueno, pues a esta no me cae tan bien porque veo, sabe qué novio y yo sola. Y entonces va generando en nosotros una emoción espantosa que al final va generando todos los malos sentimientos y los resentimientos sobre nuestra propia vida, que es de lo que hablaba Delia, de por qué no puedo ser feliz, porque pues, si me mido con la mejor amiga de Luis Miguel que viaja en jet privado, pues a lo mejor no le llego. Y no es que esa persona sea más feliz que tú, es que al final lo que te proyecta su estilo de vida, pues puede ser algo que te pueda generar de nuevo envidia. Otra de las cosas es que hay uno de mis libros nuevos, que ahí les voy a hacer llegar a las tres, que está súper bonito para sus pacientitos, que se llama Hay un dragón en mi celular, y es justamente porque, bueno, ya no nadie es noticia que le están dando un celular a los niños, o sea, desde una pulga, casi que en su baby shower ya les dieron el iPad o el celular. Bueno, en el casi, porque me ha tocado ir a baby showers de el iPad, o sea, no inventes, o sea, el iPad para el bebé, o sea, yo así, Dios mío, ¿quién le dijo que esto era para un bebé? Y bueno, el cuento es de una niña, ¿no? Que está obviamente tratando de integrarse a su ambiente social, ¿no? Y entonces sus primos no la dejan jugar, no se integra, y entonces pues va con sus papás, le dice, es que ellos todo el tiempo juegan a celular y a iPad, y yo no tengo, y pues necesito uno, o sea, please, por favor, y entonces empieza a generar un disgusto con los primos y un peligro para ella, porque se llama Hay un dragón en mi celular, porque todos los celulares tienen un dragón bueno y un dragón un blanco y un negro. El blanco son los buenos contenidos, el negro es los malos contenidos. Entonces esta niña empieza a tener, pues ya cuando le dan el celular, por fin convence a sus papás, pues genera obviamente lo opuesto, porque ya tampoco se integra con sus amigos, ya tampoco juega nada y empieza a generar un vacío emocional que la lleva a estar atrapada en el tema de ¿cómo se llama? La adicción al teléfono, que cada vez más chiquitos están, y pues trae de la mano colgado el celular, pues la envidia, ¿no? O sea, si viene en copy-paste, ¿no? Entonces, de lo que yo quisiera platicar un poquito es, ¿por qué pasa esto? Porque bueno, el niño no es rico MacPato, no va a su cuenta de banco, saca $1,000 y se compra un iPhone. O sea, hay un alguien que llega y le dice, oye, fíjate que pues sí, mi amor, porque si no vas a llorar, te vas a traumar. Y aparte, es que si no, o sea, las razones, o sea, que a mí me ha tocado escuchar en estos 23 años de trabajo con padres de familia,
La primera razón es que si no, no se va a integrar. Le van a hacer bullying porque no va a tener el dispositivo. Entonces, pues ni modo que no tenga celular. O sea, yo no puedo ser la única que se queda afuera. Segunda razón, es que va a llorar. O sea, es que me lo pidió. Tercera razón, se lo pidió a Santa Claus. No le puedo decir que no. Imagínate, le rompo la ilusión de Santa Claus. O sea, pues pone un letrero, Santa Claus no trae dispositivos y ya. O sea, al final, así como dices que le va a traer, también le puedes decir que Santa Claus no trae eso y ya. Y entonces, esas son las tres razones, ¿no? Miedo a salir, a estar fuera. Y aquí tengo a otra de las emociones de las que quería hablar. Porque justamente esta es la emoción en la que viven los papás actuales, así, traumados, apanicados. Y sí, ¿qué tal? Que le hacen bullying porque no tiene un celular. Ahí está Delia, el tocayo, ¿Y qué tal? Que entonces ya, qué FOMO. O sea, ahora sí que todos tus dialectos, ¿no? Es que qué FOMO, fear of missing out, miedo a quedarte fuera. Que YOLO, es que you only live once, ni modo que te la pierdas la vida sin un teléfono. Y entonces entre FOMO y YOLO te la vas pasando todo el tiempo, ¿no? O sea, traumado por X, Y, Z, porque ya leíste no sé en dónde, porque ya viste no sé cuál video, porque ya te contó tu amiga, porque ya te dejaron fuera, porque te dijo que no sé qué, porque te dijo que no sé cuándo. Y entonces los papás, con este miedo y este pánico de regarla y de no hacer las cosas bien, pues empiezan a dar todo lo que los niños quieren por precisamente la inmensa y bueno, pues ahora sí que todas las doctoras expertas, Lola, Ruth, Delia, me podrán decir, pero creo que la necesidad primaria de todo ser humano es la aceptación. Y cuando una persona se siente rechazado, o sea, es así como un miedo universal, mundial de todo el mundo, a menos de que seas, no sé, bueno, no, hasta si eres Luis Miguel, yo creo que también te da muchísimo miedo a que no te acepten, porque imagínate que nadie compra tu disco, ¿no? Entonces, o sea, creo que es un miedo al rechazo que todos tenemos, y entonces vamos así, como que así, y entonces los papás, bueno, ok, te lo compro, o sea, en el cuento, o sea, pues le compran el celular porque qué miedo que su hija se enoje, porque qué miedo que entonces los primos no jueguen con ella, qué miedo que entonces otros papás me critiquen, qué miedo que entonces me juzguen. Y entonces este es el modus operandi de estos papás que se vuelven los esclavos de sus hijos, que les dan todo lo que quieren, que les, o sea, el niño está, aparte, lo que más me mata de la risa es que juran, pero juran que si les dan todo, los niños van a estar de buenas, van a ser bien lindos, van a obedecer, se van a portar perfecto. Y justo es al revés, se portan cada vez más mal, indomables, ingobernables, insoportables, odiosos, odian odiar, les da el síndrome de odio odiar. Odio mi perro, odio levantarme, odio la escuela, odio mi salón, odio odiar. De hecho, debería de haber una de Intensamente 2 del odio, porque todos los niños se han vuelto súper mega odiosos. Y entonces justamente, pues se vuelve un problema porque tú das y das y das para que se porten bien, para que te den chance de hablar con tu amiga, para que te den chance, y ellos lo único que tienen es muchísimo enojo, que no está por aquí enojo, pero bueno, por ahí Delia seguramente tiene a furia. Y entonces, pues ahí me gustaría, ahora sí que subir a la conversación a las psicoterapeutas, ¿no? Que realmente ellas son quienes nos pueden decir por qué, o sea, porque yo lo que les digo es lo que veo, ¿no? O sea, del papá que llega así llorando, traumado, no, es que yo le di todo y entonces de todo el mundo me obedece y cada vez va creciendo más su enojo. Y el Estado, o sea, les digo, a ver, Estado civil furia a partir de que cumplen 12 años. A ver, estado civil furia, grábatelo, o sea, los adolescentes están furiosos por todo, porque voló la mosca, porque no voló, porque lo invitaron a la fiesta, porque no tiene que ponerse para la fiesta, porque no lo invitaron a la fiesta, porque sí fue, porque no fue, porque llegaron tarde, porque llegaron temprano, porque estado civil furia, pero de ahí a que ese estado civil furia se convierta a violencia, son otros 5 pesitos. El problema hoy es que estos papás apanicados dejan crecer la furia sin ponerles límites y se convierte en violencia. Entonces, para cerrar mi intervención, pues obviamente el adolescente transita todo el día
llenándose el corazón de envidia, y yo no fui a la fiesta, y a mí no me invitaron, y nadie me quiere, y todos me odian, y es que mira, y ella tiene celular nuevo, y novio nuevo, y yo no. Pues ya lo vimos ahora con esta niña, ¿no? O sea, me quitaste a mi novio, Chucky el muñeco diabólico, o sea, voy, te apuñalo, o sea, la niña que acaba de pasar, que aparte casualmente vive aquí enfrente de mi casa, su casa, y es porque obviamente, o sea, de esta envidia ya exacerbada, se genera una furia incontrolable porque ¿cómo me vas a quitar a mi novio? O sea, yo voy y literal en este caso voy y te mato, ¿no? Entonces, pues, mientras tanto, los papás observan la escena de sus hijos entre la envidia y la furia y ellos apanicados. Y entonces luego cuando empiezan a ver que ya la situación se les desborda, que tienen hijos ingobernables, que tienen hijos insoportables, que tienen hijos que no los obedecen, que ya los empiezan a violentar, o sea, porque de cada 10 adolescentes en las encuestas que hemos hecho en Edutrix, de cada 10 adolescentes, 3 violentan a sus padres, o sea, porque una cosa es estado civil furia de, ay, nadie me entiende en esta casa, la puerta, y a los 20 minutos, ¿ma? ¿Me perdonas? Es que no sé qué me pasa, es que no sé qué, y ya sabes, se pone a llorar, y claro que sí, mi amor, ya no llores, y se contentan. Ese es estado civil furia. Pero cuando ya pasan a otro nivel, a nivel violencia, ya se genera el tema de, no, nadie me entiende en esta casa, y yo voy a ir aunque me digas que no, y le jalan la bolsa a la mamá, y le saca los 500 pesos, y se sale corriendo, y no saben de él en 10 horas, y cuando llega les hace el favor de decirles que ya apareció y les apaga el celular. Eso es violencia. Y el problema es que los papás, cuando llegan a ese estado civil, furia exacerbada, empiezan a entrar en un estado de ansiedad constante, en donde sienten que nada nunca es suficiente y entonces no logran llenar y empiezan a intoxicar el ambiente con más emociones negativas. Y bueno, pues este es ahora sí que el punto de vista social de esta problemática, de cómo al final estas emociones tan atinadas, que bueno, es una joya, todos sabemos, una joya de película, y que son tan atinadas de cómo se va el cerebro llenando, por último, de las creencias. Cómo me gusta esto cuando algo se hace muy fuerte, ¿no? Y entonces se va la pelotita al fondo de un como foso como si fueras a un de estas cavernas, ¿no? Adentro que tiene agua, una caverna como con agüita, y que cuando toca la pelotita el agua se convierte en una raíz, ¿no? En una creencia. Entonces, la experiencia repetida o los eventos muy fuertes se convierten en estas raíces fuertes. Entonces, a un hijo que desde que nace no le dejas ni que se enoje, porque a mí no me gusta que nadie me llame la atención y tú estás, ma, oye, no le digas así tan feo a Chuchita, porque mira, se trauma, a ella no le gusta, y tu mamá así de, nada más le dije que se acabara la sopa, niña, ¿estás loca o qué? Entonces, empieza este niñito, esta pulguita, a aprender que la vida se acota a lo que ellos piensan, dicen y quieren, y eso, según yo, es el principio de la neurosis, querer acotar que la vida sea lo que tú quieras. Y cuando crecen esas pulguitas con sus coletitas divinas, se convierten en estas niñas que si les quitan al novio, pues son capaces de acuchillar a alguien. Y pues muchas gracias por invitarme. Maravilloso poder estar con ustedes y gracias a todos los que están conectados y sigo aquí a sus órdenes. Muchísimas gracias, Trixia. Creo que pudiste explicarlo con mucha vehemencia, con mucho dramatismo y con mucha claridad, ¿no? Porque esto es un interjuego entre lo social, cultural, las crianzas, la familia y lo que sucede intrapsíquicamente. Entonces, bueno, ahora les voy a presentar a la doctora Ruth Axelrod. Ella es doctora en psicología clínica, es psicoanalista también de niños, adolescentes, adultos, psicoanalista en funciones didácticas, ha tenido muchos puestos en la asociación, también es expresidenta y ha trabajado mucho también el tema de los niños en la Federación Latinoamericana y pues también tiene una amplia experiencia en niños y adolescentes.
Adelante, Ruth. Gracias, Lola. Gracias a todos por estar aquí. Y bueno, quiero recordarles también otro de los placeres es dar clases. Y doy clases en la Maestría de Niños y Adolescentes de la Asociación. Y es un lugar en donde los candidatos o las personas que están interesadas en convertirse en psicoterapeutas de niños pueden lograr a profundidad cada uno de estos eventos que se requieren para trabajar con los niños. Estamos muy cerquita de empezar semestre, entonces, bueno, aprovecho para hacer difusión de esta oportunidad académica. Mi trabajo tiene algo que ver con una lectura y tengo algunas personas que me dijeron, voy a entrar a la actividad de hoy, pero no he visto la película. Entonces dije, bueno, entra, yo voy a hacer una pequeña iniciación al respecto de mencionar que la primera película se llevó a cabo en 2015, que nos introduce a la vida de Riley Anderson, que es una pequeña de 10 años en etapa de latencia escolar, cuando se muda a San Francisco, y lo que le sucede es que tiene un despertar interior y le genera como muchísimas emociones que se llevan a cabo dentro de un lugar llamado para la película Cuartel Central. Es que es un espacio dentro de su mente donde las emociones que habitan en su interior la llevan a navegar todos los sentimientos que encontramos y podemos identificar. El trama de Intensamente 2, que es a donde nos vamos a meter ahora, yo voy un poco más al origen de la película más que al ejercicio clínico, sigue a esta nena en una distinta etapa de la vida, con su ingreso a secundaria y nuevos personajes que emergen en su horizonte. Y todo se ve que está cambiando y ha llegado a nuevas emociones, con un nuevo cuerpo que desata una aventura que la lleva a acercarse a un pasito más hacia la madurez. Y su paso por la adolescencia nos ilustra sobre todos estos conflictos que hemos oído hablar a Trixia y a Delia, y seguramente Lola también. Además de darle continuidad a la vida de la protagonista, a la manera en que los miembros de su familia y su círculo social están cerca, las nuevas emociones de Intensamente 2 son el reflejo de la transformación. Y entonces compartimos nuevas emociones como son, no sé si me ayudan entre todas, la más importante que yo quisiera mencionar para mí en este momento es la ansiedad. La ansiedad, que es una cosa padrísima que de que vamos a hablar eso todas, ¿no? La envidia de la que ya se habló, ¿no? Yo la tengo un poco así en verde, de el aburrimiento que ya hablamos, y uno que es genial es la vergüenza. O sea, no saben, este personaje me parece hermosísimo, pero también el afecto de la vergüenza me parece muy importante, y claro, la nostalgia, porque al camino del ir para adelante nos queda todo lo que quedó atrás. Entonces, alegría, tristeza, temor, desagrado y furia ya estaban ahí en la estructura psíquica infantil como lo plantean en Intensamente. No necesariamente estamos de acuerdo con eso, pero es como está planteado. ¿Y para qué nos sirve un cine debate? Un cine debate donde todos ustedes pueden participar, pueden escribir sus preguntas, sus comentarios. Terminando nuestras presentaciones, Lola va a retomar esto para escucharlos. Ese es el chiste del cine debate. Es un lugar en donde la posibilidad incomparable de compartir nuestra subjetividad para elaborar los múltiples elementos que nos hace la creatividad del cine. Ahora, hay muchos puntos a resaltar en la película antes de entrar a ansiedad, que a mí me gustaría simplemente mencionar. Uno es el manejo de las crisis de ansiedad y los ataques de pánico, de la manera como lo hace Pixar. Es increíble cómo nos presenta el sufrimiento y el manejo del dolor durante el ataque de ansiedad en la infancia y en la adolescencia. Si en algún momento pensábamos el mito de la infancia feliz, de aceptar que hay una infancia sin alteraciones, sin emociones patológicas, nos queda claro que la ansiedad es una de esas experiencias emocionales que requiere muchísima atención desde el inicio de la vida, evidentemente hasta el final. No está la infancia ausente de este ejercicio de crisis de pánico que está maravillosamente presentado, ¿no? La ansiedad con muchos factores que se generan durante todo el tiempo en la infancia, algunos tipos de ansiedades que voy a decir simplemente, voy a mencionar algunos, pero la lista es inmensa. La ansiedad de separación, la ansiedad de reunión, la ansiedad de la noche, a la oscuridad, a los ruidos, todo lo que sea en el ejercicio de las fobias, las ansiedades frente a las pérdidas de amor, frente a nuevos embarazos de la madre o posteriores. O sea, la lista
Es innumerable de las ansiedades que los niños y los adolescentes van a poder gestar o gestaron o gestarán, ¿sí? Y no se exenta de la cultura ni del desarrollo. Entonces tenemos que aprender a lidiar en las dosis correctas. La sensación de desmoronamiento, como está planteada en la película, o este espacio de derrumbe del mundo interno en las crisis, este miedo al desplome dividido en las zonas psíquicas, me parece que también nos da como muchísimas herramientas para cómo trabajar cuando tenemos estas alteraciones en nuestros pacientes o en nosotros mismos. Otra de las cosas hermosas en la película, creo yo, es el apoyo incondicional de los padres para sostener las complejidades en el crecimiento. Me parece que todos los que somos terapeutas de niños y adolescentes tenemos que entender que el trabajo siempre es dual. No podemos trabajar con los peques si no trabajamos con los papás. Y para eso necesitamos entrenarnos, necesitamos saber cuál es el acercamiento, todo lo que generamos en la familia y cómo llevarnos de la mano entre todo el apoyo y el equipo que necesitamos. Y eso es muy lindo dentro de la película. El valor de la amistad también me parece algo regio que nos regala la película en relación con el amor y el odio en la amistad y la ambivalencia que se genera, pero la solidez y la necesidad de la amistad durante la infancia y durante la adolescencia. También la importancia del deporte, el respeto a los ideales, reconocer los aspectos positivos y negativos de la personalidad que nos invita a recordar cómo nos fue a cada uno de nosotros en la adolescencia. O sea, si nosotros podemos, después de ver la película, después de escuchar este ejercicio, acordarnos de cómo nos fue a nosotros en las partes positivas y negativas, tendremos mucho más empatía si es que vamos a trabajar con adolescentes o tener cerca adolescentes. Ahora, algunas reflexiones psicoanalíticas sobre la ansiedad. La angustia o la ansiedad es uno de los motivos centrales en la práctica psicoanalítica. Su participación en el dispositivo de la clínica indica mucho más que simplemente la presencia de un afecto, un síntoma o un malestar. Si bien es parte del discurso de la demanda, la búsqueda o la presencia inconsciente de la ansiedad es un camino muy importante. Refiere a todos aquellos ejercicios intrapsíquicos que, aunados a la intersubjetividad del sujeto, desequilibran al sistema somato, psíquico, consciente e inconsciente. La ansiedad pasa por todo el cuerpo. Dicho de otro modo, no solo es la indicación para la atención de un estado emocional o una experiencia en el sentido fenomenológico, sino se expande, aparece por donde sea, permea por todo el ser, cuando se intentan precisar las coordenadas de la visión subjetiva de la ansiedad. Sin embargo, hay muchas definiciones dependiendo del marco de referencia al cual se pretende. Así que genéticamente el término ansiedad proviene de la palabra ansia, cuya raíz proviene de una vez del latín anxious, significa angustiado, y angor, que significa angustia, que refiere a la estrechez o estenosis respiratoria, que se produce durante algunos ataques de angustia. La ansiedad así se caracteriza por ser un estado de agitación, inquietud, de zozobra, que puede llegar hasta la hospitalización y la locura. ¿Cuántas veces no hemos visto que nos refieren pacientes adolescentes que acabaron en el hospital pensando que era una cuestión cardíaca? Y efectivamente estamos hablando de un ejercicio de ansiedad que cayó en todo el ejercicio somatopsíquico. Se trata de un evento corporal que abraza un evento intrapsíquico. Si se desequilibra en cuantía, ya sea de más o incluso de menos, nos va a generar congoja, fatiga, gran inquietud, agitación, tanto en el cuerpo como en la fantasía, como en las expectativas, y deja su huella. Acompaña siempre una aflicción anímica que tiene trasfondo en la parte inconsciente. Hay que saber aceptar lo que nos falta cuando somos imperfectos. La angustia de la incertidumbre también nos acompaña en la definición de ser y de vivir, y claro, nos acompaña para morir. Para Freud era un tema importantísimo, 3 ansiedades básicas: la ansiedad sobre la realidad, la ansiedad moral y la ansiedad o la angustia neurótica. Todos estos cerquitos a inhibición, síntoma y angustia, es un tema importante. En 1926, estamos casi a 100 años de inhibición, síntoma y angustia. Buen tema para trabajar y poder profundizar en la ansiedad como termómetro ligado a la vida, al trauma, al dolor, a la envidia, como bien decía Trixia, y claro, a la traición.
por una señal de alarma que tiene su lado afectivo. Podemos hablar de ansiedades constructivas y también de ansiedades destructivas. Podríamos pensar en Green. Las primeras, aquellas que trabajando sobre los registros conocidos y desconocidos, permitiendo que el sujeto logre integrar, sintetizar o unirse como un sujeto existente. Y las segundas, las ansiedades de muerte y destructivas, que llevan al descontrol, a la ruptura del ser interno, a la devastación. Encontramos los afectos de angustia en todos los eventos psíquicos, dejando una huella psíquica. Tenemos ansiedades de fusión en la transferencia, ansiedades de abandono en el diván. El sentido que puede tener el término peligro interno, que está ligado a la función de una estructura que se debe conservar. Es el orden al que llamamos el deseo y lo usamos a veces como resistencia y como defensa. Para concluir, la ansiedad es lo que nos recuerda el conflicto de vivir, el conflicto de la dinámica de sentir. Es lo que nos protege de los peligros y nos obliga a defendernos de nosotros mismos. Ahí hay uno de los grandes puntos. Claro, también del exterior. Solo cuando es excesiva y patológica es capaz de enloquecer al que la sufre y también a todos los que estamos alrededor. Por tanto, una dosis adecuada, ni muy poco, ni mucho, nos podría generar un estado de equilibrio. Es importante recordar siempre que los poetas nos ayudan a controlar la ansiedad. Y pensaría en Sabines. Sabines, que nos escribe que la luna se puede tomar a cucharaditas o como una cápsula cada 2 horas. Es un buen ejercicio como hipnótico y sedante, y también alivia a los que se han intoxicado de filosofía. Un pedacito de luna en el bolsillo es mejor amuleto que la pata de conejo y sirve para encontrar a quien se ama, para ser rico sin que lo sepa nadie. Y unas gotas de luna en los ojos de los ancianos ayudan a bien morir, también a bien vivir. ¿Qué opinan si así también podemos dosificar nuestras ansiedades? Bueno, un poco de filosofía para lidiar con la ansiedad. Gracias. Gracias, Ruth. Y qué hermoso poema. De verdad, muy, muy bonito y muy pertinente. Porque sí, la ansiedad hoy en día en los niños y en los adolescentes está causando problemas realmente serios. Yo quisiera recomendarles este libro que muchos de ustedes conocen probablemente. Se llama La generación ansiosa. Y es un bestseller del New York Times y lo escribe un doctor en sociología que además se especializó en desarrollo de niños y adolescentes, tratando de entender, porque últimamente, ¿no? Se ha acrecentado de manera exponencial desde que se inventó el iPhone y las redes sociales, los trastornos de ansiedad en los niños y en los adolescentes. Y yo apoyo esta moción que tú haces, Ruth, porque yo creo que aquí en el público debemos tener muchas personas o profesionistas del mundo psi, de la salud mental, ¿no? Y de verdad, hoy más que nunca, los niños y los adolescentes necesitan ser atendidos junto con sus padres, ¿no? Y por eso nuestra querida asociación para psicoanalistas tiene la formación psicoanalítica de niños y adolescentes, y para psicólogos o pedagogos, médicos, enfermeras, etcétera, tenemos esta valiosísima y maravillosa maestría de niños y adolescentes. Se pueden meter a nuestra página y ahí ya tendrán más información a los que les pueda interesar. Bueno, ahora me voy a presentar yo. La doctora Dolores Montilla. También tengo doctorado en investigación en psicoterapia psicoanalítica. Actualmente soy la presidenta de mi querida asociación y soy psicoanalista de niños, adolescentes, adultos. Y como esto es una carrera sin fin y estamos muy interesados en todo lo que es desde los bebés, en este momento Delia y yo, como si tuviéramos poco que hacer, pero mucho amor al conocimiento, estamos empezando un diplomado precisamente en bebés y parentalidad,
para entender mejor lo que es la crianza desde su inicio y poder prevenir muchos problemas futuros. Entonces, ya quedó clarísimo que la adolescencia es una etapa muy, muy compleja y sabemos que es esta transición de la infancia a la adultez, donde se van a experimentar profundos cambios emocionales, físicos, como le pasa a Riley Divina cuando se ve al espejo y ya no le queda el suéter, el pantalón, los zapatos, ¿no? Pero que también va a haber profundos cambios psíquicos y a nivel social. Las demandas de la sociedad empiezan a cambiar con los adolescentes y pretende, al final de su periodo de desarrollo, el poder estructurar una identidad clara que le permita la autonomía, la independencia y la diferenciación de su núcleo familiar primario. Sabemos también que los afectos, todos los afectos que están mencionados en la película, son parte esencial de la persona humana. Son normales, pero pueden transformarse en rasgos patológicos bajo ciertas circunstancias. A mí ya me dio envidia, entonces les voy a pedir a Ruth y a Trixia que me hagan favor de sacar a la tristeza y al enojo, porque yo todavía no los tengo. Eso, para que se los enseñe y se me quite la envidia. Vamos a hablar ahorita de la tristeza. Entonces, bueno, dos de estas emociones de las que yo voy a hablar es la tristeza, que está en azul, y el enojo, que está en rojo. Y que bajo nuestra perspectiva psicoanalítica nos permiten analizar los conflictos internos inherentes a la formación del yo que está en proceso y a la integración de estas identidades en desarrollo, revelando la permanente tensión que existe entre la normalidad de la vivencia emocional y la posibilidad de alteraciones más importantes en el contexto del crecimiento psíquico. Desde la óptica freudiana, la tristeza es la respuesta a las pérdidas y el duelo, que son procesos inevitables en la transformación del yo durante la adolescencia y durante la vida. En la adolescencia hay un duelo por la infancia, hay un duelo por los cambios físicos, por las transformaciones de los vínculos familiares y también con los pares. En la película, la tristeza actúa como una ventana a la vulnerabilidad interna del adolescente, que por otro lado le va a permitir procesar las pérdidas, las frustraciones y los cambios significativos. Así podemos entender entonces que la tristeza, lejos de ser negativa, cumple una función de catarsis, de integración de experiencias vitales y de conexión empática con uno mismo y con los demás. Le permite al sujeto, como Riley, reconocer y resignificar experiencias dolorosas por las que todos los adolescentes pasan, como cuando las amigas del hockey van a cambiar de equipo y ella se sorprende y se pone muy triste. Es una experiencia que, aunque sea dolorosa, le va a permitir reintegrar esta vivencia en su identidad que está en formación. Además, la presencia de la tristeza invita a un proceso introspectivo. Los adolescentes, los pubertos y todos, cuando estamos tristes, nos retraemos un poco, ¿no? Donde se confronta la propia vulnerabilidad y se convierte en una experiencia indispensable para consolidar su identidad y la posibilidad de vincularse de una manera diferente a como lo había estado haciendo, aprendiendo a tolerar y comprender aspectos más oscuros de su existencia, siempre y cuando el ambiente en el que se mueva este adolescente sea
un ambiente, como decía Winnicott, suficientemente bueno para poder tolerar todas estas frustraciones. Si bien la tristeza es una respuesta normal ante la adversidad, también sabemos que cuando ésta se exacerba o se reprime de manera muy prolongada, puede llevar a estados patológicos como la depresión, que ya la consideramos como una enfermedad. Y esta, la depresión o la tristeza muy, muy prolongada, va a ser caldo de cultivo para otras expresiones patológicas muy dañinas y negativas para el puberto y el adolescente, como son el aislamiento, las adicciones, las autolesiones y en casos extremos el suicidio, que por desgracia sigue aumentando desde antes de la pandemia, durante la pandemia se exacerbó todavía más y sigue hacia arriba. Así es que necesitamos muchos profesionistas que se dediquen a esto. Si bien vimos que la tristeza puede ser normal, también puede ser muy, muy patológica, y en la película se nos da como, nos muestra un delicado equilibrio en el que cuando la tristeza se presenta como una emoción que puede ser reconocida, comprendida y validada, va a favorecer el crecimiento, pero su negación o su sobreabundancia van a generar dificultades en esta integración emocional. Y la integración emocional va a ser parte también de la regulación afectiva, de la que tanto se carece también hoy en día, como bien decías tú, Trixia, que lo explicaste muy, muy, muy bien, cómo se desbordan, ¿no? Por otro lado, el enojo, si me hacen favor de enseñar al enojo, el monito rojo, ¿tú lo tienes, Ruth? Sí, Aquí claro. está. Aquí lo queremos ver. El de la furia. Ajá. Déjame que lo encuentre, se me escondió. Se Hace puso rojo. tiempo. Yo aquí lo estoy mostrando. Ahí lo tiene Delia. Bueno, el enojo Aquí se está. vincula, ese que está genial, me encantó, se vincula con las pulsiones agresivas y con la lucha por establecer límites en el proceso de individuación. Es su parte buena. Desde la perspectiva psicoanalítica, el enojo en la adolescencia va a ser eco de conflictos intrapsíquicos y de la confrontación que hay con las figuras de autoridad o con las normas sociales internalizadas. Y sí, es inevitable que se enojen y se rebelen, y qué bueno, porque eso es lo que hace que la sociedad y la cultura y la historia evolucione. El enojo va a ser la externalización de estas fuerzas destructivas, que sin embargo son muy necesarias para establecer límites y para que el yo pueda afirmarse positivamente. La agresión, más no la violencia, como dijo Trixia, que son cosas distintas, es una fuerza que impulsa al individuo a cuestionarse sobre las estructuras preestablecidas y a buscar cambios. Durante la adolescencia va a favorecer la ruptura con los patrones parentales o sociales obsoletos o que ya no funcionan para esa generación en particular, y contribuyen a la consolidación de una identidad autónoma. O sea, el enojo por buen camino ayuda a la autonomía. Ahora bien, a nivel patológico, la incapacidad para modular o canalizar el enojo puede desembocar en una agresión descontrolada, en conflictos interpersonales serios y también en conductas destructivas o autodestructivas, ¿no? Como los que
están muy enojados y agarran el coche y se van a 150 y se estrellan, ¿no? Y tienen accidentes de consecuencias pues muy dolorosas y fatales en muchas ocasiones. Este desafío que va a tener el yo del adolescente va a ser nuevamente integrar la tristeza e integrar el enojo, que aunque parezcan emociones opuestas, ambas emociones coexisten como componentes esenciales en la formación de una identidad compleja y resiliente. O sea, la capacidad de integrar ayuda a la resiliencia, que es una cualidad muy importante en esta vida y en este mundo tan trifulcado y tan incierto que estamos viviendo. Siguiendo con las ideas de Freud, ambas emociones pueden ser sublimadas y transformadas en recursos creativos y en herramientas de autoconocimiento. La narrativa de la película sugiere que la aceptación de estas emociones es fundamental para canalizar energías internas hacia objetivos constructivos que favorezcan una mayor estabilidad emocional. Y estabilidad emocional no quiere decir planos, quiere decir que hay rangos en las emociones, ¿sí? Y que todos pasamos por esos subidas y bajadas, pero sin desbordarnos y sin caer en cuestiones destructivas o autodestructivas. La película nos muestra que la tristeza y el enojo constituyen respuestas adaptativas ante la transformación personal. Propone que aceptar y trabajar con estas emociones es un paso indispensable para la madurez y la consolidación de una identidad fuerte y auténtica. Preocúpense de los adolescentes que nunca dan problema, que nunca se enojan, que nunca se rebelan, que nunca contestan. De eso hay que preocuparse también, porque pues es diferente para consolidarse a uno mismo, tolerar todos estos afectos y emociones que son parte de nuestro abanico vital para enfrentarnos a nosotros mismos y a la vida. Y bueno, por nuestra parte, esto es todo, pero obviamente ahorita queremos que ustedes como público, pues nos puedan, por favor, dar sus opiniones, sus preguntas, eh, los comentarios que ustedes quieran. Bueno, obviamente preguntan dónde se compran estos maravillosos muñecos. Si ustedes lo quieren compartir, Ruth, Eh, Adelia. bueno, yo los compré con una proveedora que Ruth me recomendó y fue un regalo de ella. Entonces, aquí está. Ajá. Bueno, es un trabajo manual que hace un grupo de mujeres un poco mayores, ¿no? Entonces hay que mandarlos pedir. Si alguien está interesado, con mucho gusto me avisa, les doy el costo, los mandamos a hacer y se los entrego. Es como un regalo de creatividad, diría yo. Las que trabajan con niños, en verdad, no saben lo maravilloso que es para jugar con niños y que puedan expresar los diferentes afectos, ¿sí? Por favor, es necesario tenerlos. Muy bien. Pues si alguien quiere comentar algo, adelante, nada más, por favor, quiten su micrófono para que todos lo podamos escuchar. Bueno, los míos son de Sanborns. Ahora sí que sí. Despertar. Pero están muy bonitos los de Ruth. Gracias. Hay una pregunta por ahí, Lolita, y para No todos. alcanzo a verla, fíjate. Ajá, a Bueno, ver. hay una que refiere a una pregunta interesante que dice, si los adolescentes varones sufren las mismas emociones que
el resto de la población. Si hay una diferencia en la expresión afectiva, por ponerlo de forma genérica, en el mundo femenino que en el mundo masculino. Me parece hay varios comentarios sobre libros, sobre querer mencionar, estar cerca de la información que hemos dado, pero de las preguntas esa podría abrirnos una discusión interesante en la diferencia de expresión emocional en adolescentes, ¿no? Bueno, ¿qué opinas? Hay otra pregunta que también es importante que habla de qué pasa cuando la alegría se desborda, que también es importante hablar de las fases maníacas que Ujú. suceden en la adolescencia, ¿no? También es un tema que podemos aquí seguir comentando. Sí, a ver, Ruth, tú que has estado mucho en cuestiones de género, ¿no? A través de esta parte de la internacional y en México llamada COWAP, ¿qué nos puedes decir? Bueno, creo que hay mucho que cuidar en relación con la expresión de la diferencia de género. Ahora en Estados Unidos, en México, no sé cuándo va a llegar, te preguntan género y tú pones cis, o sea, I was born male or female, and then I'm a male or I'm a female. Es decir, hoy en día es cómo nací y qué género tengo, y es lo que legalmente se está manejando, ¿no? Está muy bien, me parece Ya que... con Trump cambió todo eso. Bueno, Ya hay sí, dos. hay dos, pero dentro de esos dos tú puedes nacer con uno y decidir que ese no es y es otro. Entonces, yéndome más allá de eso, pensaría simplemente en el ejercicio del desarrollo del cuerpo tal cual. Y sabemos que hay grandes diferencias en la hormona que nos acompaña, considera, desarrolla a los hombres como a las mujeres. Tenemos diferentes trabajos biológicos, bioquímicos, diferentes organismos, diferentes necesidades, la reproducción es diferente en hombres y en mujeres, cada quien es un complemento del otro, uno no puede sin el otro, aunque sea en laboratorio, todas las discusiones que a las que nos podemos acercar, pero los cuerpos son diferentes, las hormonas son diferentes, la cultura es diferente y podrían ser tan sensibles los hombres como las mujeres, no es por ahí, pero los retos de lo femenino, los retos de la mujer y los retos de lo masculino y del hombre son diferentes, aunque podamos integrar lo femenino y lo masculino en el mismo ser. Entonces, la película hace énfasis en el registro femenino porque hay una exacerbación en la respuesta expresiva en esta nena, en todo el mundo interno que puede tener, pero lo podría tener igual un varón y podría estar igual de preocupado por la aceptación, por formar parte del equipo, por transitar, por no quedarse solo en la secundaria, que son los ataques de angustia que tiene esta pequeña, por este ejercicio de salir del ejercicio de la familia para convertirse en una persona independiente en la secundaria. Entonces yo creo que ambos cerebros van a estar asustados en la transición, van a tener el miedo suficiente para utilizar la resiliencia y poder salir adelante, aunque los cuerpos en sí tengan una hormonización diferente. Ujú. No sé qué opinan Sí, ustedes. o sea, nosotros somos entes biopsicosociales, ¿no? Entonces, biológicamente, sobre todo cuando empieza esta eclosión hormonal en la pubertad, sabemos que, aunque somos bisexuales, todos, ¿no? Tenemos hormonas femeninas y masculinas. En los niños aumenta de manera más significativa la hormona, la testosterona, que sabemos que la testosterona provoca deseo, pero también aumenta los niveles de agresividad. Y por eso luego los chavos son más toscos, ¿no han visto cómo se saludan? Y hola, güey, y se pegan en el brazo, ¿no? Y las niñas no hacen ese tipo de cosas en general. Sin embargo, la película está muy bien planteada porque esta niña juega hockey, que Sí. tradicionalmente era un juego, Juego de hombres. un juego de hombres. Y entonces por eso aquí en la película nos muestra esta parte de los cambios también socioculturales, ¿no? Donde
no necesariamente las mujeres nada más van a ser dulces y tiernas y los hombres van a ser más bruscos y agresivos, sino que sabemos que las emociones están presentes en ambos sexos, ¿no? Y que hay ciertos momentos donde pueden prevalecer unas sobre otras, ¿no? Como cuando una mujer, por ejemplo, da a luz y esta hormona, la oxitocina, ¿no? Que además de ayudar a las contracciones, etcétera, también favorece que se dé este apego hacia el bebé. Entonces, sí, tenemos las mismas hormonas, diferentes cantidades, diferentes momentos del desarrollo y no podemos olvidar que vivimos en una cultura y en una sociedad. Y por ahí el ingeniero Herrera, Arturo Herrera, pregunta, ¿de qué manera, a ver, Trixia, de qué manera la globalización, ¿no? Es algo que está impactando en los niños y los adolescentes, tanto positiva como negativamente. Bueno, yo considero que el tema de tener en el lenguaje tanta información y tantos conceptos nos abre la puerta a que haya una sinapsis y que te plantees diferentes cosas. Creo que la globalización nos hace sentir que estamos en todo y en nada y la pérdida de identidad nos da ansiedad de por sí. Porque quién soy, qué soy, cómo soy, de qué se trata, para qué, por qué estoy, por qué existo. Y este tema del existencialismo, que ha sido pues ahora sí que la pregunta desde Aristóteles, pues se hace mucho más grave porque entonces cuando eres todo, no eres nada. Y creo que eso les da mucha mayor ansiedad. Y además de que tienen el medio para irse enterando de todas estas situaciones que les generan pues una gran confusión, porque en vez de situarte en lo que tú estás viviendo aquí y ahora, y cuáles son las cosas, o sea, tu radio de acción, nuestro radio de acción de todas las personas es muy corto, y de los niños más, porque son vulnerables a sus padres, y de los adolescentes, pues relativamente están en la transición entre que puedan ellos tener autonomía y ir haciendo su propio mundo, y están pues todavía a merced o ahora sí que a disposición de sus papás, ¿no? Entonces, considero que la globalización nos habla de ciertas, por ejemplo, a mí algo que me impacta mucho es el síndrome de Snapchat, que de repente llegan así, o sea, de niñas de 15 años con sus celulares, que yo me quiero ver así, como me veo en Snapchat, porque la que es del espejo no soy yo, ¿no? Y entonces estas modas, estos retos, también los retos de que el rompecráneos, de que bajarte, o sea, el Kiki Challenge, de que está el coche en movimiento, se bajan, bailan y se vuelven a subir. Es una semejante tontería, una más grande que la otra. El reto de la canela, que toman una cuchara de canela a ver si no se ahogan y se les cierra la garganta. Y bueno, el del clorazepam, no sé cómo se llama esa medicina para no dormir, para dormirte, y el que se la toma y el último en dormirse es el que gana. O sea, todas esas tonterías, de verdad que no puede ser alguien increíblemente que las copie, pues eso es producto de la globalización, la combinación de dos, o sea, por un lado no sé quién soy, si soy rana, gato, chango, zapato, planta o qué, o el otro lado para identificarme con algo, pues entonces empiezo a querer pertenecer por medio de estos retos. Entonces sí creo que afecta demasiado el tema de los adolescentes y de los niños también, porque pues los papás, vuelvo a repetir, que les dan celular, no entiendo por qué, pero bueno. Sí, y acabas de tocar un tema muy importante, ¿no? Por ejemplo, yo soy especialista en trastornos alimenticios y empecé a trabajar con estas pacientes en el Instituto Nacional de Nutrición hace ya 43 años. Nunca me hubiera imaginado de verdad el crecimiento exponencial que hay de niñas, niños, adolescentes, hombres y mujeres, pero ya también de jóvenes, pero ya también de adultos y ya también de adultos mayores con trastornos de la alimentación
reflejo, ¿no? De esta globalización y de este poner todo el bienestar y toda la ilusión de la felicidad, ¿no? En lo que es la imagen y la imagen corporal de ideales que no existen. Entonces, claro que sí ha traído su parte negativa. Tú Pero de todo esto nos confronta, o sea, yo que atiendo niños y trabajo mucho con niños y me encanta trabajar con niños y adolescentes. Lo que yo veo es que este fenómeno de la globalización afecta siempre en tanto los padres no estén presentes, que es lo que yo me pregunto. El niño necesita la subjetivización del adulto, la libidización del adulto, la presencia del adulto, para que les ayude a metabolizar toda esa información del cual que están recibiendo a través de los aparatos electrónicos, a través de las películas, a través de las caricaturas, a través de los libros de texto de las escuelas que hoy en día también han metido información que puede confundir mucho a nuestros niños. Y los padres todavía, mientras el chico no logre poder procesar toda esa información por sí mismo, requiere de ese aparato psíquico de los padres que les ayude a metabolizar muy a la manera de Bion toda esa información para que no genere un caos en su psiquismo. Y lo que hoy en día estamos viendo es que cada vez hay menos presencia de los padres porque los padres están totalmente ocupados en otras cosas, ¿sí? Y les dan a los niños las tablets o les dan el teléfono, como bien dice Trixia y Ruth, para que ellos se entretengan sin darse cuenta que ese entretenimiento está generando sentimientos y a veces genera un vacío muy, muy fuerte que lo tienen que llenar a través de muchas actividades. Muchas de ellas, como también decía una pregunta, a través de conductas maníacas. Estas conductas maníacas o esta alegría desbordada que también preguntaron, esas conductas maníacas pueden ser conductas defensivas de aspectos depresivos que también son típicos en los adolescentes. Los adolescentes, como bien dijeron las expositoras, tanto Ruth como Lola, los adolescentes requieren deprimirse, tener una depresión para poder reconstruirse adecuadamente, poder elaborar esos duelos que trae y conlleva la adolescencia. Entonces creo que a veces una manera de defenderse es en estos actos maníacos que tienen los adolescentes y que los lleva a tener conductas de riesgo, ingerir sustancias nocivas, hacer varias de las tonterías que ya se me mencionaron, sin discriminar que eso los puede llevar a la muerte, ¿no? Me acuerdo de aquel juego también de la ballena azul. No sé si se acuerdan, la ballena azul, que era una serie que le daban a los niños retos de poco graves hasta muy graves, como incluso les pedían que se suicidaran, ¿no? Y hubo niños en alguna parte del mundo que sí se suicidaron por estos retos de el famoso juego de la ballena azul. Otra, Lola, mm, les leo aquí algo interesantísimo de Paola. Yo a sí ver, tengo en la mano. Paula nos dice, ¿qué nos pueden decir sobre el psicoanálisis con niños hoy en día, donde le urge a los padres de familia quitar el síntoma o están en constante búsqueda de diagnósticos o número de sesiones menores para mejorar? ¿Cómo manejamos estas demandas? ¿Cómo se sostiene el psicoanálisis en un mundo con tanta prisa? a ver, Uy, yo creo que yo quisiera comentar algo. El psicoanálisis de Freud, que fue su creador, el psicoanálisis contemporáneo, no está peleado con otras disciplinas como es la psiquiatría, la neurología, la medicina, ni la sociología, ni la filosofía, ni la poesía. Ya lo vimos con Ruth, ¿no? Entonces, hay papás que efectivamente llegan porque a lo mejor en la escuela les dieron un comentario de su hijo seguramente tiene déficit de atención, ¿no? Entonces los papás se angustian muchísimo y llegan a consulta y ya quieren medicar al niño porque está muy hiperactivo, porque está muy inatento, porque todos los síntomas que ya leyeron en San Google, ¿no? Y entonces, bueno, nosotros tenemos un compromiso ético, porque puede ser que sí,
Puede ser que un niño o un joven pueda realmente requerir de un medicamento, sí, pero para eso tenemos que hacer una muy buena historia clínica, una muy buena valoración de la dinámica familiar, de los padres, de los abuelos, si es que se conocen, y de poder estar en contacto con el paidopsiquiatra o con el neurólogo de niños y adolescentes para que podamos valorar en conjunto si realmente un chico o chica, obviamente, ¿no? Requiere o no un medicamento, pero que el medicamento obviamente no excluye la psicoterapia y o el tratamiento psicoanalítico infantil o del adolescente, ¿sí? Lola, perdón, Sí, no. quieres decir. Yo quería comentar esta pregunta, me parece muy importante. Bueno, yo siendo psicoanalista de niños, obviamente considero que el tratamiento de psicoanálisis a través de la psicoterapia, el psicoanálisis ortodoxo, es muy bueno para los niños. Normalmente yo cuando trabajo con un niño hago una valoración y busco y veo qué es lo indicado para ese niño. A veces los niños no requieren un tratamiento prolongado porque lo único que necesitan es ayudarlos con una regresión debido al nacimiento de un hermano y se destraban y siguen adelante. Pero en relación a esta pregunta, yo sí quiero decirles en base a mi experiencia, yo siento que muchas veces los padres, la urgencia de que el niño salga rápido no tiene que ver con la urgencia del niño propiamente, sino la urgencia de los padres frente a esta herida narcisista que implica tener un niño que está presentando déficit de atención, que está presentando enuresis, encopresis, trastornos en el sueño, trastornos en la alimentación. Y cuando hablo de esa herida narcisista es que este niño no cumple por ese síntoma los ideales de los padres y que esto genera una urgencia en los padres para que saquemos al niño adelante, ¿no? Otras veces, pues también es el dolor de ver a su hijito sufrir. Y en esos casos yo sí le explico a los padres que el proceso terapéutico y la salud del niño implica un proceso, es un proceso, no es magia. Nosotros no hacemos magia, acompañamos al niño en un proceso de curación donde evidentemente el niño va a poder aliviarse del síntoma, a veces solamente con el proceso terapéutico y a veces con medicamentos. En lo personal, yo trato de que el medicamento sea la última opción, porque creo que muchas veces el acompañamiento del terapeuta sirve muchísimo más para aliviar ese síntoma del niño. ¿Sí? Sí, como que es muy importante, ¿no? Entender la necesidad de los padres. Volvemos a lo mismo. Tenemos que ver a los padres, valorar la familia y entender si la demanda de medicamento, cuál es la razón de esa demanda, ¿no? Y nosotros tener mucho cuidado de no sobremedicar, porque sí es cierto que a nivel mundial hay una sobremedicación en cuanto a todo, ¿no? ¿Tú qué Sí. podrías decirnos, Ruth? Bueno, creo que el trabajo con niños y sus padres siempre tiene que ir de la mano. Entendamos, no se puede ver a un niño sin sus padres. El niño no es sin su familia, la familia no es sin sus niños, sino entonces se queda con otro tipo de definición en estas nuevas formas de pareja y que el trabajo tiene que ser multidisciplinario. ¿Sí? Si se requiere una interconsulta, hay que ir por ella. Tenemos que aprender a trabajar en equipo y trabajar en equipo, ya sea con el psiquiatra, el neuro, como ustedes lo habían dicho, con los maestros, con los vecinos, con los hermanitos, ¿no? Con todo aquello que tengamos a la mano para poder llevar a este síntoma dicho desde el lenguaje familiar, desde una expresión de algo que está desajustado o de una indicación de un lenguaje alternativo que hay que buscar cómo traducirlo para que todos en el ejercicio de acercarse al proceso terapéutico se sientan orgullosos. A veces hay mucha vergüenza por pedir ayuda o invitar a alguien más al proceso terapéutico, especialmente en lugares diferentes. Y hay lugares en donde ir a terapia es parte de la canasta básica, ¿no? Y tenemos que tener mucha conciencia de cuáles son las expectativas de los padres y qué es lo que se está pidiendo. Tengo por ahí tengo dos personas en mi cuadrito.
Yo siempre solo estoy en mi cuadrito, pero a veces soy medio chismosa y me meto a otros. Tengo a Ricardo Carrino muy activo. Ricardo, gracias por estar con nosotros. Y tengo a Angie desde Colombia. Angie, ¿qué onda? Qué gusto que estés por aquí. Yo tengo que tener mucho cuidado para no hablar de género y dejarla de lado con todo lo que nos enseñó. También a Clarita por ahí, que está muy atenta, moviendo su cabecita cada vez que decimos cosas que le gustan y otras que no le gustan. Otras personitas por ahí, Pau, que también está muy interactuando con nosotros. Somos todos un equipo, tenemos que trabajar todos escuchándonos. Cuando hacemos las supervisiones de niños, el que trae el caso, que trae los dibujos, que está en contacto con lo que siente, el trabajo de la contratransferencia, el trabajo en línea. Tenemos muchas técnicas actuales como para poder estar cerca de nuestros niños pospandémicos. La angustia pospandémica no la mencioné porque ese estrés postraumático lo traemos todos. A ver cómo le vamos a hacer para poder salirnos y movernos en esta nueva generación que es la nuestra, como este ejercicio de el temor a la muerte y el temor a la enfermedad y salir a la calle y ver a los otros, y de repente somos fóbicos y se nos olvida que fuimos traumatizados por un ejercicio de cultura que fue muy interesante, ¿no? Un tipo diferente de ansiedad. Entonces la ansiedad está en todos nosotros y la manera de salir adelante, creo yo, es haciendo equipo, escuchando a los papás tanto como escuchamos a los pequeños. Así es. Y una última pregunta, ¿no? Que nos hace Andrea Carrera a las 4, ¿no? Es la opinión que tenemos sobre los procesos de regulación en función de la somatización y la epigenética de los padres. Yo quisiera hablar sobre la epigenética de los padres. ¿Quién quisiera hablar sobre los procesos de regulación en función de la somatización en los adolescentes y en los niños? Bueno, son lenguajes, ¿no? O sea, la somatización en la adolescencia me parece como importantísimo. O sea, la expresión del cuerpo va a ser la expresión de la capacidad de ser, de estar, de parecer, de vestir, de desvestir, de hablar. O sea, somos cuerpo antes que cualquier otra circunstancia. El yo corporal freudiano y el yo corporal en la adolescencia, la somatización, pues va a ser el lenguaje que se utilice frente a la globalización, como decía Trixia o como decía Lola, o como preguntaba Arturo, como decía Delia, ¿no? Y Benny también anda ya por ahí, a ver en qué pregunta nos va a meter, ¿no? En relación a cómo expresamos nuestra angustia, nuestra tristeza, el aburrimiento, nuestra adultez a través del cuerpo. Tenemos que estar muy atentos, todos los que Pero trabajamos. ¿Sí? precisamente cuando las emociones no se pueden expresar, representar, simbolizar, regularizar, no regular, es que se van al cuerpo, ¿no? Y se pueden ir al cuerpo en un momento agudo, como lo hemos visto en los terremotos, en las inundaciones, ¿no? Que todos, ante un momento así de mucho estrés, de una situación traumática, el 99.9 somatizamos, pero luego nos recuperamos, nos restablecemos, podemos ir procesando lo que vivimos y se quita. Pero cuando esto se vuelve crónico, tenemos las famosísimas enfermedades psicosomáticas. Y en relación a la epigenética, pues esto es súper interesante porque resulta que tanto los impactos emocionales fuertes, pero buenos o malos, alteran una parte de nuestros genes, ADN. ¿sí? De nuestros genes que se llaman telómeros y estos se transmiten a la siguiente generación. Entonces, si hemos vivido una situación traumática que no pudo ser elaborada, tramitada y superada, eso va a traer cambios en nuestros genes, en cierta parte de nuestros genes, que se va a transmitir a la otra generación en forma de hipersensibilidad o de factor de riesgo, por ejemplo, para irritabilidad, para la habilidad afectiva, para algún trastorno cognitivo. Pero la buena noticia
es que si un niño o un adolescente o un joven, antes de tener descendencia, tiene un muy buen proceso psicoterapéutico, está demostrado, porque yo estuve en el congreso donde se dio la evidencia objetiva, cómo vuelve a cambiarse esta información genética para transmitirse positivamente en 3 generaciones. Bueno, pues yo quiero agradecerles muchísimo a todos. Somos 162 participantes. Me parece fascinante que haya tanta gente interesada. Pues la película es el pretexto, ¿no? El pretexto para poder hablar de estos temas que son serios, que son profundos y que son necesarios. Y pues a nuestras invitadas, a Trixia, a Ruth, a Delia, que participaron con sus conocimientos y experiencia en esta área y que creo que han enriquecido mucho el momento. Entonces, les agradezco su presencia y que pasen una muy buena noche y que descansen. Gaby, nos vemos. También está Gabriela Rullón desde Argentina. Sí. Adiós.